Álgebra del derecho versus disciplina económica. El origen contable se dio de forma primitiva en los comerciantes, no se le atribuye a este hombre. En este capítulo deducimos que no podemos asociar directamente la estadística con la contabilidad porque aunque son procesos similares, tienen propósitos diferentes. El capítulo 2.3 hace referencia a las normas que regulan las actividades contables. La contabilidad es la ciencia que deduce la teoría económica y jurídica. En el capítulo 2.4 nos damos cuenta que la contabilidad y la actividad económica están unidas desde su nacimiento. La actividad económica nace para los comerciantes y los comerciantes tienen la necesidad de una contabilidad. El neocontismo es la primera doctrina económica de la contabilidad. Esta ve la contabilidad algo más que un simple mecanismo. 2.6. Para Cerboni, el pensamiento económico se presenta en tres aspectos importantes: económico, administrativo y de teneduría. Estas tres serían la esencia de la contabilidad. Besta manifestaba que habían tres fases de administración hacendal, que era la gestión, la dirección y el control. También manifestaba que la contabilidad estudia y denuncia las leyes del control económico de las haciendas de cualquier clase. Gino Zappa vinculaba la contabilidad con la economía de la empresa. Manifestaba que existía una ciencia única de administración económica y que de ahí salían disciplinas menores. Vincenzo Masi manifestaba que la contabilidad tenía como enfoque principal el estudio de los fenómenos patrimoniales. Con el pasar del tiempo podemos deducir que la contabilidad tiene fines económicos, que su objetivo fundamental es ayudar a terceros mediante la información cuántica y financiera. La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objetivo es el conocimiento del pasado, presente y futuro de una realidad económica, en términos cuantitativos. En este capítulo existen dos grupos: la contabilidad, que está de forma descriptiva sin importar a quién o para quién va dirigida, que es el grupo 1, y el grupo 2, que habla de que la contabilidad va enfocada hacia un cliente y que este cliente toma estos datos para la toma de decisiones. En el capítulo 2.13 habla que a pesar que a través de la historia van de la mano, tanto la economía como la contabilidad, es verdad que teóricamente se pueden desarrollar teorías contables para actividades que no tengan que ver con la economía. Buenos días, respetados docentes. Soy el estudiante Sergio Leonardo Rodríguez Matiz. Este es el video de la actividad número 1. El capítulo es el capítulo número 3, el registro versus la utilidad para los usuarios en la toma de decisiones. Capítulo 3.1, las primitivas concepciones basadas en el registro, el cual nos dice que la preocupación del registro se orienta en una única finalidad, que todavía tiene una visión que es muy estrecha, y la cual es dar cuenta al propietario de su situación deudora. También este capítulo nos dice que en la Edad Media solo aparecen deudas de deudores y acreedores, porque eran los únicos hechos que se consideraban necesarios conocer. También que el propósito de Pacioli se le atribuía la tenebra de libros, que era dar al mercader sin demora la información en cuanto a su activo y su pasivo. El capítulo 3.2 es la escuela contista, la cual nos dice que crean la primera escuela contable de la historia y que bien sus principios era consonancia de una concepción en la contabilidad que era limitada al estudio y explicación de los fundamentos de las cuentas. También que toman la contabilidad como una ciencia de las cuentas, que representa los movimientos de los valores de cambio clasificados en sus funciones principales, y las clasificaciones de todos los valores materiales o jurídicos, y otros que influyen en las situaciones de los patrimonios privados o públicos. El capítulo 3.3, definiciones con énfasis en la función de registro, el cual nos indica que el contismo y el énfasis es la función de registro que han tenido clara la pervivencia de los planteamientos doctrinales hasta épocas recientes. Nos dice que es la ciencia que enseña las reglas que permiten registrar las operaciones económicas efectuadas por una o varias personas, y lo cual nos dice que con lo que parece que el riesgo es la única dimensión, sin explicar tampoco para qué o para quién sea esa labor. El capítulo 3.4, registro orientado a la utilidad en la toma de decisiones, el cual dice que al registro se le toman diferentes expresiones, como es el promover la información financiera, acumulación del sistema de datos, y que se toma una nueva orientación y comienza a gestarse para que en los últimos años de la década de los 20 y primeros de los 30, en los cuales se decía que el cambio más importante era el pensamiento contable básico.
Capítulo 3.5. La contabilidad de la teoría de la información en énfasis comunicacional, la cual nos dice que en esta etapa la American Continuation Association tuvo un destacado papel, ya que puso reiteradamente de manifiesto la dimensión de la comunicación de la contabilidad, dimensión que tuvo de acuerdo a la postura y que llegó a incluir en sus definiciones que la principal función de la contabilidad es acumular y comunicar la información económica. Capítulo 3.6. El enfoque conductista, el cual dice que la contabilidad es la influencia de la acción, que a su vez depende del comportamiento de los receptores y la valoración de la información. Capítulo 3.7. Los usuarios en la información financiera, el cual nos indica a quienes se les puede dar la información, lo que dice que son los clientes, los proveedores, acreedores, comerciales, competencia o cualquier interesado en las funciones de absorción o inversión de control. 3.8. Estados financieros genéricos o específicos. Aún este debate no se concreta, ya que se supone que los estados financieros se preparan para usuarios indeterminados. Capítulo 4. Administración de patrimonio versus la responsabilidad social. Capítulo 4.1. La contabilidad del servicio de la hacienda, el cual nos indica que en la época de Pacioli se suministraban datos al propietario de una manera específicamente sobre su situación deudora y acreedora. Capítulo 4.2. La teoría del contrato de agencia, la cual nos dice que en una síntesis de una visión moderna esta teoría sustituye las relaciones clásicas entre las entidades, sus propietarios, activos y pasivos, por la que tiene lugar los suministros de fondo y los administradores.